Muy bien, chicos, nuevamente aquí en esta clase de Ciencias Naturales. Vamos entonces hoy a aprender un montón. Muchísimas gracias por todos aquellos que están mandando sus experimentos. Vamos entonces hoy a ver este tema tan particular que tenemos para el día de hoy. Sistema solar, la Tierra. Entonces, recuerden que nosotros nos encontramos en el universo. Ya sabemos que cada una de las cosas, hasta el momento conocidas por el hombre, están formadas por materia y que hay tres estados en los que podemos encontrar esa materia. Hoy vamos a centrarnos un poco más a hablar de esto amplio que se conoce como el sistema solar. Para ello tenemos dos metas: identificar los planetas que encontramos en nuestro sistema y además reconocer al planeta Tierra dentro de este sistema que es el sistema solar. Resulta que antes de hablar del sistema solar sería bueno dejar claro algo. ¿Qué dio inicio a la formación del universo? Imagínense que después de un montón de investigaciones, después de preguntarse muchas veces, el ser humano llegó a una conclusión, a una respuesta. Pero antes de esa respuesta, antes de hablarles de esa respuesta, quería dejar claro algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de hipótesis, de teoría y de ley. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir del entendimiento de cada una de estas tres palabras, chicos, vamos a ver qué podemos tomar como cierto, qué podemos tomar como más o menos, o qué podemos evitar decir. Bien, entonces, por ejemplo, hay hipótesis que se basan en ideas, en conceptos muy bien fundamentados. ¿Cómo así? Yo hago experimentos después de hacerme una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué algunos elementos se mojan con agua y por qué otros no? Entonces yo puedo lanzar una idea. Unos objetos se mojan porque tienen mucho más afinidad, son mucho más compatibles con el agua, y otros objetos no se mojan porque no les gusta para nada el agua. Entonces esa es mi hipótesis, esa es mi idea. Unos objetos interactúan muy bien con el agua, otros objetos no interactúan. Bien, las teorías podemos decir que tienen un poco más de peso frente a las hipótesis. Cuando hablamos de teorías, las teorías tienen mucho más conocimientos previos, muchos más experimentos previos que dan origen a esas teorías. Pero hay algunas cositas que hacen falta como para decir, eso es así. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de leyes, ya eso es el top. ¿Cómo así que el top? Ya las leyes son casi que irrefutables, o sea, uno puede decir que una ley es mucho mayor a una teoría por el simple hecho de que tiene muchos más experimentos previos para determinar que eso es una ley. Por ejemplo, podemos hablar de la ley de la gravedad, que más adelante vamos a hablar de ello. En cambio, cuando hablamos de teorías, hay muchas teorías que siguen siendo viables, que siguen estando ahí en el pensamiento del ser humano y en constante estudio, pero que siguen siendo teorías, no han llegado a ser consideradas leyes porque siguen habiendo cositas que hay que responder. ¿Ok? Con ese breve comienzo podemos decir que una de las teorías que me indica cómo todo esto que conocemos como universo comenzó, dice ella, esa teoría, que había mucha materia, muchísima materia, así como cuando uno ve a la mamá metiendo cosas en el bolso y mete y ese bolso nunca se llena, así, mucha materia en un mismo lugar, ¿cierto? Y esa mucha materia tenía mucha energía además. Hubo un momento en el que esa materia no era más sino un puntico, pero muy denso, muy pesado en lo que sería el espacio. Y después, ¡boom!, una gran explosión. Bien, lo vemos otra vez. Una explosión, ¿por qué? Porque en un espacio tan reducido no puede haber mucha materia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos inflando un globo
inflamos, 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 vamos a ver que hay un momento en el que ese globo ¡buf!, explota. ¿Por qué? Porque no puede soportar, no puede contener toda esa materia que uno le está echando al inflarlo. Bien, a esa teoría se le conoce como la teoría del Big Bang, o sea, la teoría de la gran explosión. Se dice que esa parte del universo que estaba formado por masa, o del espacio que tenía mucha masa, no pudo más con tanta masa y ¡buf!, hizo explosión y dio origen a todos y cada uno de los elementos celestes, de los elementos que podemos encontrar ahorita en el universo. Planetas, estrellas, soles, que incluso vamos a ver que son estrellas también de gran tamaño, e incluso otros elementos como por ejemplo los asteroides y otras cosas más. Ese es el universo. Si hacemos una breve descripción de él, es algo así. Se ve mucho desorden, se ven muchas cosas regadas, dispersas, pero gracias a ese desorden es que hay vida en estos momentos. Podemos decir que el desorden, conocido científicamente como entropía, va a ser aquello que va a permitir que las cosas sucedan. Así como cuando estamos jugando en probabilidad, ese desorden de no saber qué puede salir, eso me ayuda también mucho en procesos de evolución, en muchos otros procesos asociados no solamente en matemáticas ni en ciencias sociales, sino también en ciencias naturales. Ahora, ese universo podríamos definirlo, chicos, como un grupo de galaxias. Cuando yo tengo muchas galaxias, entonces puedo hablar del universo como tal. El universo se podría decir que está formado por galaxias. ¿Pero qué son galaxias? ¿Pertenecemos entonces nosotros a una galaxia? Sí, señoritos. Imagínense que las galaxias son agrupaciones de planetas, de estrellas y de todo material celeste que puede encontrarse formando este tipo de cuerpos del universo. Bien, nuestra galaxia podemos decir que tiene un nombre muy particular. Nuestra galaxia se conoce como la Vía Láctea. ¿Cómo así? Es como un lugar, como un hilo o un espacio donde uno puede caminar y encontrar leche. No, señor. La Vía Láctea, ojo, este es un reto que voy a tomar aquí dentro de la clase para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Por qué se llama Vía Láctea? Piénsenlo un momentico, crean un momentico, saquen hipótesis del por qué ese nombre y ya más adelante si quieren me lo dicen ahorita. Listo. Entonces, la Vía Láctea, en este caso, nuestra galaxia, está formada por varios sistemas. ¿Pero qué son sistemas entonces? Entonces miren que vamos desde lo más grande hasta lo más chiquito. Entre comillas chiquito porque recuerden que esto es grandísimo. Entonces vamos universo, más abajito tenemos las galaxias y formando esas galaxias tenemos los sistemas. Y esos sistemas están formados principalmente y generalmente, chicos, por un sol, o sea, una estrella de gran tamaño y muchos planetas. Nuestro sistema se conoce como el sistema solar y estos son los planetas que conforman el sistema solar. ¿Qué hay que tener en cuenta para que lo entendamos un poquito mejor? Este sol podemos decir que es el que permite que los planetas se encuentren donde están, se encuentren dando vueltas alrededor de él. Bien, y si queremos ver el nombre de los planetas, podemos mirarlo facilito por acá. Dice Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y en este caso, actualmente se podría hablar también de un octavo planeta, que es Plutón, que es el último. Plutón pues la historia de Plutón ha sido muy particular. ¿Por qué? Porque el noveno planeta, había contado mal. Plutón, imagínense que ha estado en discordia de si nombrarlo planeta, si no, si es... siempre tratando de responder a muchas preguntas, recuerden, esta ha sido una. ¿Qué será Plutón? ¿Sí lo consideramos planeta? ¿No lo consideramos? ¿Por qué eso? Porque imagínense que los primeros 4 planetas, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son considerados los planetas densos, los planetas que se encuentran en estado sólido.
Estos son planetas sólidos y de cierto modo por eso se encuentran más cercanos al Sol. ¿Qué significa eso? Que cuando uno llega a Mercurio, por ejemplo, si pudiera llegar, o a Venus o a la Tierra, va a encontrar dónde pararse. Listo, va a encontrar tierra firme. Pero en el caso de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se puede decir que son planetas gaseosos. Bien, ¿por qué planetas gaseosos? Porque uno llega a Júpiter, por ejemplo, y sigue tratando de encontrar la Tierra de Júpiter y va a necesitar pasar por mucho gas para poder encontrar algo sólido, diferente a lo que pasa en el planeta Tierra. Nosotros vamos a estar en una posición muy privilegiada, chicos. ¿Por qué? Porque no estamos ni tan cerquita del Sol, ni tan lejos del Sol. Bien, si estuviéramos muy cerca del Sol como Mercurio, ya estuviéramos retostados, ¿cierto? Pero si estuviéramos muy lejos del Sol, estuviéramos congelados completamente, porque el calorcito que da el Sol es necesario para la vida. O sea que nosotros somos el planeta más privilegiado, según lo que conocemos, según la teoría de la expansión del universo. ¿Por qué? Porque no estamos ni tan hacia lo frío, ni tan hacia lo caliente. O sea que estamos ahí, somos el planeta, el que es, ¿cierto? Y ese que es nuestro planeta es el planeta Tierra. Resulta que además, por aquí, en la mitad de los planetas sólidos y los planetas gaseosos, se encuentra un cinturón de muchos asteroides. Es algo semejante a cuando uno está en una guardería y que ve que en la guardería hay unas, digamos, rejillas que impiden que los niños pasen de un lugar al otro, ¿cierto? Entonces aquí también ese cinturón de asteroides va a impedir, digámoslo así, que estos planetas de por acá se salgan y vayan a visitar a los planetas gaseosos. Bien, entonces, hablemos de ese sistema solar. Imagínense que cada uno de esos planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y hasta Plutón, se encuentran dando vueltas alrededor del Sol. Bien, y esas vueltas son diferentes para cada uno de ellos. Miren que nosotros somos este moradito de acá. Esa es la Tierra, es el tercer planeta. Y las vueltas que le da el Sol la Tierra al Sol son mucho menores a las que les da Mercurio, por ejemplo. Miren que Mercurio va pero volando, ¿cierto? Es rapidísimo. Y miren cómo se mueve que ¿cuál sería? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Miren que Neptuno ni siquiera se inmuta, uno ni siquiera se da cuenta de que se está moviendo. Bien, cada una de esas vueltas, según lo que corresponde al planeta Tierra, la vamos a tomar como un año. Vamos a ver a continuación qué es eso. Ya sabemos entonces que la Tierra es el tercer planeta. ¿De dónde? Del sistema solar. Es un planeta hermosísimo en el que nosotros vivimos. Si nos damos cuenta de cómo es la estructura de los otros planetas, ustedes van a decir, pero esos planetas son como que un poquito aburridos, porque solamente tienen un color, o pues vamos a ver ahorita. Es el tercer planeta. Imagínense que el planeta Tierra tiene 4 movimientos diferentes. 4 movimientos que son rotación, traslación y otros 2 que son precesión y nutación, pero esos los vamos a dejar a un ladito porque esos no son tan relevantes como estos 2, rotación y traslación, pero es importante que sepan que son 4 los movimientos que puede presentar nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, ¿qué es la rotación? Imagínense que este fuera el planeta Tierra, ¿cierto? Esa bolita. El planeta Tierra tiene una inclinación. Vamos a colocarle la inclinación, más o menos así. Y digamos que este es África con Madagascar. Y por acá se encuentra Suramérica, por aquí se encuentra Norteamérica. Y acá arribita está Europa y así sigue todo esto. Bien, los polos por aquí y bien. ¿Qué pasa? El
movimiento de rotación, ¿qué va a hacer? Va a hacer ese movimiento que tiene la Tierra sobre su propio eje. Bien, va a hacer ese movimiento que es básicamente dar vueltecitas. ¿Cómo así? Miren, así, dar vueltas en un mismo lugar. Rayos, me mareé. Eso es rotación. Bien, pero también está el otro. Pero antes de pasar a ese, hablemos de este. Este movimiento de rotación es el que permite hablar del día y la noche. Bien, porque si tenemos en cuenta que el Sol se encuentra acá, supongamos, este es el Sol, imagínense la Tierra dando vueltas. Va a haber un momento en el que este espacio de acá se encuentre de este lado, cerquita al Sol. O sea que en este caso, en este momentico, esta mitad de la Tierra va a tener luz, mientras esta otra mitad de la Tierra va a estar a oscuras. Con el movimiento de rotación, entonces vamos viendo cómo cambia de luz a oscuridad, o sea, de día a noche, en el transcurso de la semana, en el transcurso también de un día en particular. Si hablamos de, por ejemplo, el movimiento de traslación, vamos a escribirlo, vamos a aprovechar este color, no mentiras, ya no. Traslación va a ser como lo siguiente. Tenemos al Sol, un bonito Sol por acá, y resulta que el movimiento de traslación va a ser ese que da la Tierra, este es el planeta Tierra, alrededor del Sol. Ese es el movimiento de traslación. Diferente al de rotación, porque recuerden que el de rotación es en el mismo eje. El de traslación sí es moviéndose a una distancia muy prudente al Sol. Bien, si seguimos, recordemos, esta es la Tierra, pero resulta que así como la dibujé yo por acá, o como se ve en este dibujo, miren que acá podemos ver facilito los continentes. Hay otra teoría, chicos, que dice que los continentes no siempre estuvieron separados, que hubo un continente muy grande y ya luego se dividió. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver que fácilmente antes, mucho antes hasta de los dinosaurios, podíamos ir facilito a visitar a África o a visitar a Europa, a Estados Unidos, a lo que sea, sin necesidad de un cohete o en este caso no hay cohetes para ir a Estados Unidos, ¿cierto? A un avión, facilito, ¿cierto? Imagínense que también podemos nosotros, por algunas herramientas de internet, ir a visitar a otros planetas, ¿cierto? Por ejemplo, si nos vamos acá, miren que aquí tenemos al sistema solar, sencillo, ¿bien? Y fácilmente podemos darle ampliar a la imagen y queremos ir a la Tierra, súper, vamos a la Tierra. Si le doy doble clic, me aparece la Tierra, ¿cierto? Y así fácilmente podemos identificar cada uno de los elementos que puede estar formando esa Tierra y que está cerca al otro. Bien, vamos entonces ahorita a un breve recreo, vamos con dinamita. Recuerden, chicos, seguimos acá después de este corto recreo, hablando un poquito más acerca de esto, el planeta Tierra y sus alrededores, o sea, los otros planetas del sistema solar. Los espero entonces.